Hoy quiero empezar con una de esas preguntas que nadie se atreve a decir en voz alta. Y viene de algo que me ha ocurrido trabajando en una campaña publicitaria. A ver, nada grave, pero suficiente para obligarme a hacerme esta pregunta. ¿Todavía se puede decir algo sin que alguien se sienta ofendido? Entonces, ¿dónde están realmente los límites de la publicidad, de la comunicación y, sobre todo, ¿deben existir estos límites? Y es que estás escuchando Palabras de Nariz Grande. Al habla Chris o Chloe Meller, lo que prefieras, copywriter y storyteller narigona, o cuentista o redactora creativa publicitaria o llámalo como quieras. Eso sí, para marcas de nariz grande, con mucha personalidad. Tanta como la de Adrian Brody o Barbara Streisand, sí, y con coraje. De las que se atreven a comunicar su verdad con sello propio y a transformar su nombre en todo un movimiento. Mi especialidad, copy para e-commerce. Y lo que más me gusta, darle la vuelta a tu estrategia de comunicación y a tu email marketing. ¿Comenzamos? ¡Comenzamos! Verás, hace unos días estaba trabajando, como te decía, en la estrategia de comunicación de una campaña, en este caso para el Día de la Madre. Había diseñado toda la narrativa de la campaña y una de las piezas era un email que se enviaría el mismo domingo, algo así como cierre. Se trataba de un email sencillo, en este caso no comercial, y que trataba de transmitir un mensaje sincero de parte de la diseñadora de la marca dirigido a felicitar y a reconocer a las madres de su comunidad. Y que no fuera el típico mensaje de felicitación por el Día de la Madre. El texto empezaba así: yo no soy madre y realmente no sé lo que es no dormir, no sé lo que es preocuparme por alguien más que por ti misma, o sentir que tu corazón se pone a caminar fuera de tu cuerpo. A ver, esto era solo un borrador, pero me parecía honesto, me parecía humano. Y quizá lo reconozco, quizá estaba escrito desde ese pequeño pedestal en el que a veces nos subimos las madres pensando que estamos por encima o que hemos vivido cosas que nadie jamás podrá vivir como nosotras. Pero la verdad me parecía, ya te digo, una buena forma de reconocer con honestidad y desde el corazón a esas madres, ¿no? El caso es que cuando lo compartí con mis clientes me respondieron algo que me hizo pensar. Me dijeron: a ver, Chris, esto podría interpretarse como algo acusatorio para al fin y al cabo el resto de mujeres que deciden no ser madres o que no son madres por la razón que sea. Y ahí en ese comentario apareció algo muy interesante, porque en comunicación pasa una cosa: la intención del que escribe y la interpretación del que lo lee casi nunca coinciden. Y me di cuenta de algo. Este pequeño email abría una pregunta mucho más grande. ¿Dónde están los límites de la publicidad? Porque la publicidad siempre ha trabajado con emociones, son lo suyo: el amor, el miedo, el deseo, la pertenencia. Pero sin embargo, cuando tocas emociones profundas, ahí pueden empezar los problemas. Temas como la maternidad, en este caso, la salud mental, el feminismo, el racismo, las clases sociales, las relaciones, la identidad y mil cosas más. Ahí cada persona escucha desde su propia experiencia. Y lo que para unos es una historia bonita, simplemente, para otros puede ser una herida o un auténtico trauma, un trauma profundo. Y apareció ahí, justo aquí, apareció mi propia contradicción. Porque si escuchas este podcast sabrás que hay algo que defiendo mucho y es esto, que una marca no puede ser vainilla, que cuando una marca intenta gustar a todo el mundo termina por no significar nada para nadie y que las marcas que recordamos son las que se posicionan, las que tienen una voz propia, una mirada diferente, y eso implica algo inevitable, que habrá gente a la que no le guste y no pasa nada. De hecho, es una buena señal. Porque en definitiva las marcas memorables no intentan gustar a todo el mundo y eso lo sigo defendiendo y tenemos millones de ejemplos, pero voy a poner, por ejemplo, uno, valga la redundancia, que es el de Nike. Nike en 2018 lanzó una campaña con el jugador de fútbol americano
imagino que te sonará, Colin Kaepernick, no por su nombre, sino por la campaña en sí. Era un deportista que había generado una enorme polémica en Estados Unidos por arrodillarse durante el himno nacional para denunciar el racismo. El mensaje de la campaña era este: Believe in something, even if it means sacrificing everything. En español, que se me da mejor, sería algo así como cree en algo, aunque signifique sacrificarlo todo. La campaña enfadó a muchísima gente. Hubo personas, de hecho, quemando zapatillas de Nike en las redes sociales. Pero ocurrió algo interesante. Las ventas de Nike subieron un 31% esa misma semana. Y la marca, la ideología, más allá del producto, se consolidó y mejoró también muchísimo. ¿Por qué? Porque Nike no estaba intentando gustar a todo el mundo, estaba diciendo, esto es lo que defendemos. Y eso en una marca tiene un poder enorme. Pero dicho esto, aquí viene la línea fina. Porque posicionarse, como digo, no significa intentar caer bien a todo el mundo, vale, pero tampoco significa despreciar a quien piense distinto. Y hay marcas, dicho también esto, que construyen su identidad contra algo. Por ejemplo, Oatly, esta marca de la que hemos hablado varias veces, lo hace en contra de la industria láctea. O Patagonia, podríamos decir que contra el consumo irresponsable. Y Nike, como hemos dicho, contra determinadas injusticias sociales. Pero incluso en estos casos hay una diferencia importante. No atacan a las personas. Su enemigo, por llamarlo de alguna manera, es una idea, un sistema, una forma de hacer las cosas. Y este matiz parece pequeño, pero es clave. Y volviendo al caso de la campaña del Día de la Madre y al error, digamos, que yo cometí en ese borrador, no en la estrategia en sí, pero sí en esa frase, es que celebrar a las madres es algo perfectamente legítimo. Pero una cosa es celebrar la maternidad y otra muy distinta es convertirla en una especie de jerarquía emocional. Decir algo como las madres son las únicas que conocen el verdadero amor no celebra nada, simplemente deja fuera a mujeres que también forman parte, en este caso, de la marca, de la comunidad de la marca en cuestión. Mujeres, por ejemplo, que no han querido ser madres, o mujeres que no han podido ser madres, o mujeres que cuidan de otras personas, o que viven su vida de forma distinta, la que sea, la que hayan elegido. Y si una marca habla a mujeres reales, esas realidades diferentes también están ahí. Por eso en comunicación los matices no son un detalle, los matices son el mensaje. Ahora bien, ¿estamos más sensibles? ¿Estamos viviendo en la actualidad en una sociedad donde todo ofende un poco más que antes? No sé, yo tengo la sensación de que sí. Quizá siempre ha ocurrido, pero yo diría que hoy es más visible porque antes alguien cuando algo le molestaba, pues simplemente lo comentaba con su círculo. Ahora, sin embargo, lo publica, se viraliza y de repente un comentario se convierte en un auténtico debate público. Además, hoy muchas personas construyen su identidad alrededor de ciertas experiencias, por llamarlo así, ¿no? Como por ejemplo la maternidad, o la salud mental, o una determinada relación, o el feminismo, o un determinado grupo social, político, religioso. Y cuando algo de lo que tú dices toca alguno de esos temas, entonces no se percibe como una opinión, se percibe como un auténtico ataque personal. Pero aún así diría que el problema real no es ese. El problema es otro, y tiene que ver con el poder de las palabras, ese del que tantas veces he hablado. Ya lo sabes, comunicar es un superpoder. Con las palabras puedes inspirar, conectar, emocionar, hacer pensar, movilizar, pero también puedes manipular o puedes también banalizar cosas que para otras personas son muy profundas. Y por eso creo que quienes trabajamos en comunicación tenemos una responsabilidad. Esto también lo he dicho por aquí más de una vez. No la de no incomodar nunca, porque eso sería imposible, pero sí la responsabilidad de preguntarnos algo antes de publicar un mensaje. Y enseguida te cuento cuál es esa pregunta que yo considero muy importante. Pero antes quiero volver un segundo al tema este de incomodar.
Porque incomodar no siempre es algo negativo. De hecho, creo profundamente en el valor de incomodar, de verdad. Muchas de las cosas que me han hecho crecer en la vida empezaron con una sensación incómoda. Por ejemplo, una conversación con una opinión diferente o contraria a la mía, o uno de estos libros que te abre a una perspectiva distinta, o una idea que desmonta algo que tú creías incuestionable, ¿no? Ese momento en el que piensas, joder, espera, ¿y si no estaba viendo toda la historia? Ya te digo que a mí me ha pasado muchísimas veces, y cada vez que ocurre, como que se me mueve algo dentro y a veces pues una creencia cae, otra aparece y el mundo pues diría que, no sé, se vuelve un poco más complejo, pero también se vuelve mucho más interesante. Por eso creo que incomodar, cuando se hace con honestidad y sin tratar de dañar a nadie, puede ser una forma de abrir la mente, no de cerrarla. Y esto es algo cada vez más necesario en este mundo dominado por los algoritmos y por la IA. Y ahora sí, voy con la pregunta importante, esa que te decía que debemos hacernos a la hora de comunicar. La pregunta no es, ¿alguien se molestará si digo esto? No, porque siempre, como digo, habrá alguien, e igual debe haber alguien que se moleste. La pregunta es, ¿este mensaje aporta algo verdadero o solo busca provocar para llamar la atención? Porque si aporta algo verdadero, yo creo que merece la pena asumir el riesgo. En cambio, si solo busca provocar para llamar la atención, entonces quizá no. Y para terminar, diría que los límites de la comunicación no están en una lista escrita en piedra. Yo diría que se construyen en la conversación diaria, en la tensión, en la prueba y el error, en esos matices y en algo que a veces olvidamos. La comunicación real y con impacto siempre tiene riesgo. Porque cuando, como decía, dices algo con verdad, corres el riesgo de tocar una historia que no sabías que existía. Y aún así, creo que en este caso merece la pena. Porque lo contrario es mucho peor, lo contrario es no decir nada. Y cuando una marca no dice nada, termina siendo exactamente eso, nada. Quizá entonces el verdadero problema no es que alguien se moleste. Quizá el verdadero problema es que estamos perdiendo la capacidad de escuchar algo cuando no encaja con lo que pensamos, con nuestra propia historia. Y cuando eso ocurre, no solo pierde libertad la publicidad, la conversación se vuelve imposible. Y una sociedad que no puede conversar, que deja de conversar, lo que termina es viviendo dentro de pequeñas burbujas donde todos piensan igual. Y eso no es libertad, eso es aislamiento, eso es todo lo contrario a la libertad. Y no es que pierda la publicidad, es que yo creo que perdemos todos. En definitiva, sí, las palabras tienen consecuencias, pero los silencios también, y casi siempre son peores. Para ti, para la vida y, por supuesto, para tu marca, que se vuelve, pues eso, invisible e irrelevante. Y hasta aquí el episodio de hoy. ¿Qué me queda por decirte? Pues ya sabes, lo que te digo siempre, que te suscribas a la Meller Letter en chloemeller.com/m/e para no perderte ningún contenido y lo mejor de mis servicios. Y por favor, habla de palabras de nariz grande, agitemos cabezas, sumemos abrazos, llenemos de narigones el planeta. Un abrazo y nos vemos en el próximo episodio. Si tú quieres, claro. Y recuerda, hoy es martes, así que cásate, embárcate y sobre todo improvisa. Pronto una nueva palabra de nariz grande. ¿Cuál será?